en la actividad de práctica final, y posteriormente también le van a servir en los primeros momentos de guardias, de cuando sean graduados, pasar un poquito las urgencias clínicas. En general, cuando se cursa emergencia, o emergento en PFO, se repasan un poquito, pero más son las emergencias y urgencias desde el punto de vista de la práctica, y no se tienen muy en cuenta las urgencias clínicas, que tienen mucho que ver en el recorrido, digamos, de todo el temario de este curso. Nosotros va a haber temas que lo vamos a pasar en seminarios, porque nos parece que son importantes para pasarlos en seminario, y hay otros temas que le vamos a dar la bibliografía para que ustedes la puedan leer y repasar, y puedan obtener, digamos, los datos importantes que necesiten para la práctica. Ahora, tengo que pasar la diapositiva. No puedo pasar la diapositiva. Capaz tiene que hacer clic otra vez sobre el Power, profe. Sí, lo hago, pero ahí está. Bueno. El módulo 1, que es lo que vamos a tocar hoy es un poco una introducción a todo lo que es la emergencia o la medicina de urgencia. Después vamos a hacer un recorrido por las urgencias otorrinolaringológicas y vamos a terminar con las urgencias endocrinológicas. En el módulo 2 vamos a hablar de las que es el viernes 15, las urgencias oncológicas, las hematológicas y algunas urgencias clínicas importantes, como son las urgencias clínicas del embarazo y la crisis hipertensiva o las urgencias y emergencias hipertensivas. En el módulo 3 vamos a adentrarnos un poquito en las urgencias infectológicas y las urgencias en neumonología y alergia. Yo les quiero aclarar que muchos de los temas que ustedes ven acá como nombrados, ustedes ya los estuvieron viendo en el desarrollo de de las rotaciones que fueron cursando. Y muchos de los conceptos y contenidos ya los tienen. Lo que acá vamos a remarcar son los puntos claves que uno tiene que tener en cuenta para poder actuar durante las primeras 12 horas en una guardia de emergencia o en un lugar donde uno tenga que actuar con urgencia para evitar, digamos, complicaciones mayores. El módulo 4 son las urgencias en gastroenterología y oftalmología. El módulo 5, las urgencias cardiológicas y neurológicas. Y el módulo 6, las nefrourológicas, las urgencias en reumatología o en dermatología. Todas estas actividades que vamos a hacer van a estar grabadas y las vamos a subir a los links cuando ya se pase a YouTube para que ustedes los tengan disponibles para repasar para los exámenes finales. Al terminar cada módulo, sobre todo de las especialidades, se van a elaborar 2 o 3 preguntitas que ustedes van a responder por el chat, y esa va a ser un poco la forma de acreditación. Grabamos el chat y grabamos el seminario, y del chat vamos a sacar los presentes, y de las preguntas cómo pudieron aprovechar la actividad, porque con la virtualidad es bastante difícil valorar, digamos, cómo aprovechan ustedes la virtualidad. Entonces, empezando un poquito por qué es una urgencia, Profe, es muy perdón, antes de que importante. arranque, ¿podría aceptar Sí. a un compañero que está en sala de espera? Y hay varios compañeros en sala de espera. Bueno, pongo admit al y entra. Ahí tendrían que estar entrando. Bien, la urgencia
es una lesión o enfermedad que plantea una amenaza inmediata para la vida de una persona cuya asistencia no puede ser demorada. Esto un poco es importante entenderlo, porque si bien uno puede plantear ciertos puntos más importantes o menos importantes, hay que saber diferenciar la urgencia de la emergencia, digamos, ¿no? Pero bueno, hay errores en las urgencias que en general nosotros no los capitalizamos, pero que hay que tenerlos en cuenta, porque un error en el diagnóstico clínico, un retraso en el diagnóstico, una falta de atención en algunos datos de la anamnesis directa o de la anamnesis dirigida, son direccionadas, digamos, a un tercero, eventualmente si no puede responder el implicado, digamos, o el afectado. Nosotros tenemos la posibilidad de errar el diagnóstico. Por eso es muy importante en las urgencias tener algo sistematizado el interrogatorio, algo sistematizado los signos clínicos más emergentes y los puntos más importantes a considerar, porque los tiempos son importantes. Entonces, error en la identificación, error en las etiquetas identificativas de los laboratorios. A veces eso se va en una emergencia o en una urgencia al laboratorio de un paciente, va con el nombre del otro, el bioquímico se equivoca y viene un resultado equivocado, y esto hay que tenerlo en cuenta, porque si uno hizo una anamnesis, un examen físico adecuado, y esto no coincide, entonces uno tiene que decir, pero ¿por qué me pasó? ¿Por qué viene este resultado si esto no tiene nada? Ahora, puede pasar que venga un resultado inesperado de un examen físico, de una anamnesis en una urgencia o emergencia, pero si ocurre esto, tenemos que tener alerta para poder identificar si el error estuvo en nuestro interrogatorio, en nuestro examen físico, al no poder detectar, digamos, algo coincidente con el laboratorio, o hubo un error de laboratorio. También hay algunos errores relacionados con la valoración del estado general del paciente, por ejemplo, una demora peligrosa, una alta prematura. Entonces hay algunos conceptos importantes, qué es la medicina de urgencia y qué es la medicina de emergencia. La urgencia, como tal, es aquella condición que en opinión del paciente, de su familia, o quien quiera que asuma la responsabilidad de la demanda, requiere una asistencia inmediata. Eso es urgencia. Para el paciente es una urgencia. Pero la emergencia es ya una definición nuestra, porque es la circunstancia donde la acción nuestra, que debe ser inmediata, puede poner en peligro la vida del paciente, porque corre riesgo de daño de un órgano blanco muy importante. Entonces, la definición de urgencia es como, no es que es más lábil, pero puede no ser emergencia. La urgencia es para el familiar, o para el que lo trae, o para el que viene a pedir una atención, es una urgencia, y debe ser atendido. Y esto es muy importante cuando nosotros ponemos, después vamos a ver para la valoración de los triage. Estos escenarios se visualizan no solo en el ámbito hospitalario, no es solo en el Hospital Cuye, no solo en el Hospital Iturraspe, porque en un CAPS también puede haber una urgencia. Traigo porque se quemó. Para el que trae el quemado es urgente. Lo que nosotros vamos a establecer, de acuerdo al grado de compromiso de superficie corporal que tiene quemada, si es una urgencia o es una emergencia, porque está en peligro la vida. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, y esto se aplica mucho en las situaciones de catástrofe. Las urgencias absolutas, entonces hay un riesgo vital, el tratamiento es inmediato, y hay algunos casos que vamos a ver nosotros en la parte de ejemplos clínicos que van a tenerlo durante los distintos pasos que vamos, los distintos seminarios que vamos a ir pasando durante este cursado. Y las relativas es cuando el riesgo no es vital, sino que hay una gran preocupación, hay una gran ansiedad, pero no hay, digamos, una
no hay un riesgo de muerte inmediata o de daño inmediato de un órgano importante. Las premisas de la urgencia y emergencia que es importante tener en cuenta es la regla de las T. Priorizar a través de un triage, tratar hasta dónde debo tratar y transportar para dónde debo transportar. No debo recoger, no debo correr, debo clasificar gravedad para tratar prioridades y tratar solo lo que es necesario para transportar. Debo clasificar para evacuar prioridades. Esto es muy importante tener en cuenta. La regla de las ni correr, ni recoger, ni quedarse y jugar. Recordar, clasificar gravedad para tratar prioridades, tratar solo lo necesario para transportar y clasificar para evacuar prioridades. Son las reglas muy importantes a tener en cuenta en la urgencia y en la emergencia. Es importante no olvidar que toda institución tiene que tener un comité de seguridad clínica multidisciplinar, con representación médica de los distintos estamentos, enfermería, personal no sanitario, y esto debe conformar un grupo de seguridad clínica en el hospital para desarrollar actividades formativas permanentemente de los miembros que integran ese equipo de emergencia, para formar y capacitar y recordar permanentemente las premisas. Definir bien los objetivos de trabajo, los cronogramas e indicadores. No es preciso establecer grandes y numerosos objetivos, sino lo que hay que hacer. Seguridad es una de las cosas muy importantes a tener en cuenta. Ausencia de lesiones por accidentes que nosotros podamos causar por no tener ordenadas las cosas dentro del ámbito o escenario de la urgencia. Eso sería seguridad para el paciente. Evitar accidentes, eventos que produzcan perjuicio en un determinado sistema, impidiendo que los resultados sean los deseados. Además, evitar el error, la acción fallida que no se realiza tal como se planificó. Y esto es por falta generalmente de capacitación. Yo me voy a tomar una guardia. Guarda con eso, sobre todo cuando recién se gradúan. Te ofrecen una guardia en tal lugar, guarda con quedarse solos en una guardia si no tienen competencia y no están capacitados, porque la urgencia y la emergencia ocurre en cualquier lugar, no solo en la guardia de los hospitales. El evento adverso, muy importante a tener en cuenta, la lesión o daño que se produce como resultado de una intervención sanitaria que desencadena una discapacidad. Porque no hice esto, se generó esto, y esto generó una discapacidad mayor. Guarda con esto, porque en la emergencia pasa mucho, y cada vez se mide más, sobre todo aquellas instancias, como le dicen en las guardias, los aves de rapiña, que son los legalistas, que están mirando el error para poder juzgar. Hay que tener muy en cuenta ahí. Una sucesión de errores puede provocar un evento adverso. Por eso hay que tener muy bien señalizado y capitalizado lo que uno tiene que hacer en cada circunstancia. Hay eventos adversos que son prevenibles, hay errores activos, o sea, actos inseguros, cometidos por personas en contacto directo con el paciente o con el sistema. Equivocaciones, deslices, torpezas, pues mal el punto, se le cayó la tijera se contaminó, la gasa la recogió y la volvió a poner un montón de errores que hay que tener en cuenta. Y las condiciones latentes, que son decisiones tomadas por protocolos, que son armados para guía, y que por ahí, en un momento, uno tiene que tomar una decisión que está fuera de protocolo. Y esto a veces necesita
de una capitalización de experiencia que por eso en las guardias en general es muy importante tener el contraseguro de un refuerzo de alguien que tenga cierta experiencia o camino recorrido. Tendría que ser al revés, entonces. En las guardias tendrían que ir los médicos más años de ejercer, ¿no? Los más jovencitos. En realidad deben estar los jóvenes, pero capacitados. ¿Mm? La respuesta a las cuestiones pautadas y bien reglamentadas son las que salvan vidas. Porque cuando vos haces el ABC y lo conocés muy bien al ABC, las primeras 2 horas salva un montón de vidas. En cambio, cuando vos tenés un camino recorrido y tenés más experiencia, el ABC se convierte en A''B, B''C, entonces el experimentado no sirve para el primer momento. El experimentado sirve para esa condición donde el protocolo se salió del protocolo. ¿Me entendiste? O sea, no es que el joven no puede estar, el joven debe estar en la guardia, pero debe estar con competencia y capacitación. Claro. Tienes razón. Sí. ¿Mm? O sea, parecería que la guardia es lo más, ¿cómo decirte? Fácil. No es lo más fácil, pero si uno está capacitado y de alguna manera protocolizado, la guardia está resguardada, porque el protocolo está hecho por gente que tiene la experiencia. Pero puede pasar que haya alguna situación donde el protocolo se salga, alguna condición o variable se salga del protocolo. Ahí tenés que tener una apoyatura. Por eso en las guardias debe haber gente para el primer momento, segundo y tercer momento. Debe funcionar las 24 horas, debe haber un responsable médico de la parte médica, de la parte de enfermería, de la parte de seguridad, de cada uno de los estamentos de la guardia, protocolos de actuación, tiempos máximos de observación, de valoración de un paciente. Un médico en una guardia no puede estar interrogando a un paciente 1 hora. O sea, hay tiempos, hay protocolos, hay interrogatorios, hay pautas que se deben cumplir. Es una medicina que es protocolizada y reglamentada y que hay que capacitarse para ello. No olvidar que es necesario que los profesionales en un servicio de urgencia tengan un conocimiento básico de las normas y leyes que regulan su actividad. Deben plantearse si puede existir una repercusión médico-legal en relación a determinadas atenciones médicas. Y que la historia clínica es muy importante y es un elemento susceptible de ser analizado desde el punto de vista jurídico. Y esto lo tienen que tener siempre en cuenta. Un paciente puede interrumpir el procedimiento diagnóstico o terapéutico voluntariamente en cualquier momento, excepto por razones de salud pública o si se encuentra privado de su capacidad de decisión, donde ahí corre otra posibilidad, que es la de un familiar directo, y si no es traído por nadie, la del juez, que toma la decisión. Entonces, hay espacios indispensables: la unidad de observación, la unidad de corta estancia, la unidad de dolor torácico, la unidad de semicríticos, la unidad del trauma. Entonces, si uno en un escenario de urgencia no tiene todas esas unidades de atención, y esto lo tiene que sintetizar en una salita, uno debe, si se va a quedar de guardia en un lugar como ese, tener todas las herramientas para poder actuar en lo urgente y poder rápidamente hacer el traslado, que era lo que decía la regla de las T, el traslado para evitar, digamos, males mayores. Tiene que tener todo articulado previamente. Yo tomo una guardia, a ver, yo me quedo acá de guardia. ¿Con qué cuento si alguien viene con una arritmia? ¿Qué unidad de traslado tengo?
en cuántos minutos llega, viene con médico, no viene, todas estas cuestiones hay que preguntar cuando uno toma una guardia. ¿Mm? Hay puntos claves a considerar relacionados con el diagnóstico, que tienen mucho que ver con la parte de anamnesis, la identificación del paciente, y los relacionados con la valoración del estado general. A veces hay demoras peligrosas en la atención de urgencia que hay que tratar de tenerlas muy en cuenta, sobre todo cuando los pacientes de alguna manera se les da una alta prematura. Esto tenerlo muy en cuenta. Las variables condicionantes de la atención en la gente la urgencia tiene mucho que ver con el tipo de pacientes y gravedad del paciente. La profesionalización y expertía del equipo. O sea, el equipo debe ser de profesionales y expertos a la urgencia. La comunicación asertiva y efectiva. Si se prende un código rojo, es rojo por esto, esto y esto. Si se prende amarillo, por esto y esto y esto. Y debemos reconocer, debemos saber cuáles son las condiciones de trabajo y, por supuesto, debe tener una buena remuneración. Las competencias clínicas tienen mucho que ver con algunas cuestiones que a veces no son contempladas, como el control emocional. Para estar en una urgencia hay una capacitación que por supuesto se va adquiriendo, pero que de alguna manera debe ser ejercitada. La agilidad del razonamiento, no puedo estar 2 horas pensando y razonando. Tengo que tener control emocional, tengo que tener decisión y rapidez en la actuación, seguridad en las decisiones, capacidad para soportar altos niveles de tensión. Cayó un colectivo, vinieron 80 accidentados, bueno, tengo que saber manejar las situaciones, el equipo debe saber contener, debe saber realizar triage, debe saber manejar la situación. Preparación técnico-médica y científica, conocimiento del centro, qué dispongo, qué métodos complementarios puedo hacer, cuáles no, cómo puedo trasladar, si sí, si no, y adecuado nivel de interrelación y capacidad en el equipo. Soporte de funciones vitales es importante, ninguno puede estar en una guardia sin saber esto. Asistencia de emergencias y urgencias, coordinación y regulación. Bueno, tiene que tener formación en otras habilidades y competencias que hacen, digamos, a una competencia más integral. Dentro de las habilidades necesarias, RCP, vía aérea, ventilación y control de la respiración, indispensable. Control de temperatura, manejo de sedantes y analgésicos, yo debo tener conocimiento de esto. Soporte circulatorio, habilidades y procedimientos cardiológicos, procedimientos de diagnóstico e higiene, procedimientos neurológicos, gastrointestinales, oftalmológicos, que esto es lo que vamos a ir repasando en estos sucesivos seminarios. Técnicas musculoesqueléticas y manejo de heridas, no la expertía en esto, sino tener los conocimientos básicos y primordiales para poder resolver la emergencia y, por ejemplo, transportar un paciente crítico. Bien, las acciones imprescindibles: asegurar cultura de seguridad clínica presente en la organización. Fomentar la difusión de la cultura de seguridad clínica en la organización y la formación de profesionales de urgencia. Si yo tengo poca capacitación, debo formar. Si tengo profesionales que ingresan, ya sean enfermeros, admisionistas, que ingresan al sistema, deben pasar por una capacitación. Hoy hablábamos en el CEMAFE, la capacitación de bienvenida les propuse yo, o sea que cuando alguien empieza a trabajar en un área donde no conoce, debe tener una capacitación de bienvenida, o sea, saber dónde va a actuar y cómo actuar. Asegurar la comunicación, establecer sistemas de análisis y facilitar herramientas para compartir las experiencias y el conocimiento. Bueno, yo después les paso un montón de bibliografía que vamos a poner para que cuando tengan tiempo libre y tengan ganas, puedan leer e interiorizarse de esto. Hay artículos muy interesantes que les vamos a poner, un manual de urgencias, algunos links que ustedes van a poder leerlo como para poder
Esto es muy importante, este cuadrito, que lo tengan en la cabeza, que tanto en atención primaria como en atención especializada, existe un circuito en servicio de urgencias que es muy importante tenerlo bien aceitado. Cuando entra a una sala de agudos, puede el paciente necesitar una visita rápida de la especialidad, ya sea de un cardiólogo, de un cirujano de cabeza y cuello, de un neurocirujano, de un traumatólogo, y a posteriori puede pasar a una sala de observación o necesitar una unidad de corta distancia. Y desde ahí puede ir a una consulta de referencia, ser trasladado a otro centro de mayor complejidad, o puede quedarse en el hospital o ir al domicilio. O sea que la hospitalización o el alta se van a definir entre la sala de agudos, la sala de observación y la sala de corta estancia. Este circuito asistencial es muy importante tenerlo presente, así como groseramente, y después ver que esto se va complejizando a medida que se va haciendo el triage del paciente. O sea, llega al servicio, tiene inicialmente un triage, por ejemplo, el Hospital Cullen ya funciona con un triage de 6 colores, hay de 5 colores, hay de 3 colores, hay de 4 colores, esto cuando ustedes vayan leyendo bibliografía van a poder adentrarse un poquito más, y cada uno de los colores tiene una significancia que, por ejemplo, el color azul tiene una espera de 2 horas, y se le informa a la persona que va a tener esa espera, porque en realidad no se considera, para eso es el triage, que está en condiciones de esperar. Si es atendido antes de las 2 horas, mejor, porque no hay gente y puede ser atendido mejor. Pero si hay un aglomerado de pacientes o la guardia muy concurrida, la espera puede llegar a ser hasta de 2 horas. La valoración clínica, el tratamiento, si hay que hacer pruebas diagnósticas, interconsultas, tomar decisiones y decidir el alta o el ingreso a la institución. De acuerdo a los niveles de gravedad, nivel de urgencia, la categoría y el tiempo de atención, son los colores que se utilizan en las salas de triage. Hay un triage avanzado, hay un triage multidisciplinar. El triage avanzado en general se hace en situaciones de shock room, o sea, en pacientes muy graves, y el triage multidisciplinar también, porque mientras que se va haciendo una vía, se va haciendo la valoración del trauma, se va haciendo la valoración cardiológica, o sea, esto muchas veces en el shock room sobre todo se ve triage multidisciplinar. Bien. ¿No? Esto es muy importante y yo lo pongo siempre como para que ustedes vean qué es lo que, en relación con los servicios de urgencia, para el imaginario social, un servicio de urgencia tiene mayor eficacia o eficiencia. En general, la gente, ¿qué es lo que más mira? No mira tanto el acceso al centro, los exámenes, la limpieza. En la urgencia hay gente que la mira, pero no es lo que más mira la gente. Lo que más mira la gente es el tiempo de espera. Cuanto más el paciente considera que es una urgencia y más tiempo espera, califica al centro como de menor posibilidad de respuesta. Fíjense ustedes que lo que más pone la gente es que habría que disminuir el tiempo de espera y que habría que ampliar la plantilla de médicos para reducir el tiempo de espera, y que la sala de guardia o la sala de espera tenga comodidad, porque estas son las cosas que más observa la gente. Después lo demás, que parecería ser más importante, es lo que la gente en el momento de la urgencia no observa. Entonces, esto es para que ustedes vean, esto es un trabajo interesante, lo que la gente piensa. Bueno, más o menos cuando el paciente necesita una vía y
cuándo tenemos que pensar en una vía venosa periférica, qué contraindicaciones tiene, cómo la tenemos que indicar, porque en general esto lo maneja enfermería capacitada y no nos pregunta, pero puede pasar que estemos en un centro donde no haya una enfermera capacitada para la urgencia y nosotros tengamos que decirle qué vía usa, qué diámetro, qué aguja, y tengamos que nosotros darle respuesta. ¿Dónde pongo la vía, doctor? Le pongo acá, le pongo allá. Hay enfermeras capacitadas y hay otras que no. Hay 4 mensajes importantes que tenemos que tener en cuenta en la emergencia y en la urgencia. La población de consulta a las guardias de emergencia y urgencia está cada vez más poblada de personas adultas mayores. ¿Por qué? Porque después del COVID no sé qué va a pasar en el mundo, pero en realidad la franja etaria que más consulta a la guardia es la que está por encima de los 50, 55, 60, 65 años. Y esto hay que tener porque la población mundial tiene una curva, sobre todo en los países más desarrollados, el número de personas mayores de 80 años es creciente, y los principales problemas de salud que afectan a las personas de edad se deben a patologías múltiples, pluripatológicos, polimedicados, que llegan a urgencias, que nosotros tenemos que resolver la problemática rápidamente, con razonamiento ágil, pero teniendo en cuenta todas estas posibilidades. Las urgencias en los adultos mayores tienen mayor uso y complejidad en la atención comparado con los más jóvenes, más número de pruebas, más pruebas complementarias necesitan, y bueno, por supuesto tienen mayor posibilidad de ingreso y menor posibilidad de alta desde la guardia. Estas son algunas de las consultas más frecuentes, digamos, en adultos mayores, y la mayor frecuencia de eventos adversos, como ustedes pueden ver, en general está relacionado con el deterioro cognitivo por uso de muchos analgésicos o combinación de drogas que no son adecuadas. Una de las cosas importantes a tener en cuenta con los adultos mayores es el tiempo prolongado de estancia en urgencias o emergencias, el triage, la evaluación diagnóstica y todo esto que es importante. Las problemáticas crecientes, la saturación de los servicios de urgencia, el objetivo estratégico, la atención por procesos que implique a profesionales de atención primaria, y la necesidad urgente de crear nuevos modelos de gestión de patología aguda para el paciente anciano. Esto es una de las cuestiones más importantes que nosotros vemos, sobre todo los que estamos, por eso la formación en adulto mayor en el grado empezó hace 5 años, y en la residencia también se le da mucho más importancia al adulto mayor, porque es la que más hospitaliza, y se fueron generando unidades de atención domiciliarias, unidades de fragilidad para la atención de la urgencia de estos pacientes. Bueno, para ir cerrando, cuando uno está en un servicio de emergencia, el mapa de atención cada vez se va complejizando más en los servicios donde tienen mayor complejidad. Entonces, en estos servicios se evita seguramente ingresos hospitalarios innecesarios, y se van generando derivaciones a unidades de atención con nivel de asistencialidad creciente, domiciliarios o instituciones que puedan de alguna manera suplir las internaciones innecesarias. Así que bueno, esto es una de las innovaciones, digamos, en estos últimos años en los servicios de atención. Es muy importante tener en cuenta que la edad y los scores que se utilizan para la atención en la urgencia son importantes, como el score de Charson en el caso del anciano frágil, el score de fragilidad, el score de pluripatología, que es el Charson, para ver la posibilidad de sobrevida y de posibilidad de
uno de los mejores predictores de mortalidad en el caso de pacientes pluripatológicos, sigue siendo este que ya fue demostrado ahora hace poquito, un trabajo que salió, donde asegura esto que yo les puse acá. Bueno, esto es a modo de ilustración para que ustedes lo tengan, y que de alguna manera puedan recorrer lo nuevo, digamos, en emergencia. Estas son las patologías más frecuentes de diagnóstico en las emergencias clínicas, y que generalmente pueblan la guardia con mayor prevalencia. Y en general son las mayores causas de internación, con un costo efectivo bastante grande. La presencia de un médico o enfermero y la posibilidad de realizar pruebas diagnósticas y administrar medicación intravenosa en residencias evitaría el traslado de pacientes mayores, digamos, a servicios de emergencia, muchas veces con derivaciones innecesarias. Bueno, de esta manera hicimos la introducción al curso, y no sé si ya está por ahí la doctora Fagalde. Voy a mirar en admisión si ya está en el... no sé Hola, si... buenas noches. Estamos. Bien. ¿Qué tal? ¿Puedes compartir, Daniela? Así Bueno. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Lisa, ¿cómo estás? Todo bien. Ahora empieza el rally de ORL, pero la idea un poco es pautas generales de algo que ustedes ya fueron dando en las distintas actividades. Creo que ahí tenemos pantalla completa, ¿puede ser? Sí, Dani, se ve bien. Bueno, bárbaro. Bueno, chicos, nosotros con la doctora Bortoluzzi planteamos esta clase a través de casos clínicos, ¿sí?, de situaciones que nos podemos encontrar en una guardia de atención primaria. ¿Cuáles serían las conductas que ustedes deberían tomar? ¿Sí? Bueno, empezamos con el rally, dijo la Ale. Bueno, este es el caso número 1, en donde les presentamos un paciente que sufrió un traumatismo en el pabellón auricular, y se presenta con dolor, con edema y eritema. Si ustedes ven acá, donde marca el cursor, ven una gran, o sea, si nosotros tocaríamos esto, veríamos una gran fluctuación del pabellón auricular. Recuerden que el pabellón auricular está constituido por tejido cartilaginoso, y este tejido cartilaginoso está cubierto por la piel, y el cartílago se nutre por imbibición. Por lo tanto, si nosotros sospechamos en nuestro diagnóstico que esto es un otohematoma ante un traumatismo, y con esta fluctuación y esta imagen no podemos sospechar otra cosa, chicos, nosotros tenemos que saber que la conducta de esto va a ser drenarlo. Siempre tengan en cuenta que si ustedes no drenan un otohematoma, lo que va a suceder es que el cartílago se va a necrosar, ya que este se nutre por la inhibición de la mucosa, y si no se nutre, muere. Entonces, ante una tumoración, como la que pueden ver acá, ¿sí?, tenemos que proceder a la evacuación. Se puede hacer bajo punción aspiración, o se puede hacer con un pequeño corte. Drenen siempre bien el hematoma, con compresión, y siempre hay que hacer un vendaje compresivo. Recuerden que a esto sí le vamos a poner un antibiótico, y vamos a pedirle que haga una consulta con el especialista, lógicamente, pero en atención primaria la conducta es drenarlo, chicos. Bueno, al final, después de los casos, si quieren hacemos consultas de las preguntas que les surjan, ¿sí? Bueno, en este otro caso tenemos la presencia de un paciente con otalgia, con hipoacusia y con otorragia, luego de la introducción de un elemento punzante en el oído, ¿sí?,
un cambio brusco de la presión, por ejemplo, en una actividad acuática, que en nuestra laguna es frecuente, ante la caída en el agua se puede producir un cambio brusco de presión en el oído, si caemos con el oído, o en una pileta, y esto puede producir una perforación del tímpano. Como pueden ver en estas imágenes, hay una pérdida de la solución de continuidad de la membrana timpánica. En esa pérdida de solución de continuidad de la membrana se ve claramente que es una perforación de la membrana. Bueno, ante esta imagen, ante la otomicroscopía, ante la otoscopía, que nosotros en guardia la vamos a hacer con un otoscopio, ustedes tienen que saber cuál es la conducta a tomar en una atención primaria. Lo primero que tenemos que saber es que este paciente no debe mojarse el oído. A este paciente no debemos ponerle antibiótico, porque esto no es una infección, es un traumatismo de la membrana timpánica. Entonces, nada de gotas, nada de antibiótico, ¿sí? Y la sugerencia es no mojar el oído. La membrana timpánica tiene una gran capacidad de restablecerse, de reepitelizarse. Obviamente que este paciente lo va a seguir en consultorio el especialista, y como especialistas nosotros lo esperamos la reepitelización, si es un oído sano, esperamos la reepitelización 60 a 90 días de esta membrana timpánica. Entonces, repetimos, ante la otoscopía con la perforación de una membrana timpánica, vamos a pedir estudios audiológicos, que se lo pueden pedir o no por guardia y se lo pide luego el especialista. No vamos a poner gotas, no vamos a hacer placas radiográficas porque no nos va a aportar ningún dato que sirva para esta situación. No vamos a poner antibióticos vía oral, chicos. La conducta es expectante. Y siempre la sugerencia es no mojarse el oído, ¿sí? O sea que este paciente no puede ir a natatorios, y cuando se baña tiene que tener el recaudo de no mojar el oído. Que si entra agua al oído medio, ahí sí vamos a tener que poner antibiótico porque va a producirse una otitis media aguda. Bueno, este caso, chicos, es muy importante, ya que es una complicación, el 30% de las complicaciones de las otitis medias. El paciente, acá tenemos la foto de un neonato, ¿sí?, que presenta antecedentes de otitis media de 15 días de evolución, agrega un despegamiento, ¿sí?, hacia abajo y adelante del pabellón auricular, se presenta con fiebre y con dolor local. La automicroscopía, ustedes van a ver una membrana ajamonada y que abomba. Esto es claramente una mastoiditis. Hay que tener en cuenta que es una complicación muy frecuente y que este paciente debe ser hospitalizado. Entonces, una reseña de mastoiditis, que es un proceso inflamatorio de las celdillas mastoideas, ¿sí?, que afecta a los conductos de Havers, es una complicación la más frecuente de otitis media aguda. Se produce por tratamientos de antibiótico en forma inadecuada o dosis insuficientes, o inmunocompromiso del paciente, o con gérmenes muy agresivos, y produce al examen físico un despegamiento de la aurícula, como veíamos en la imagen anterior, hacia abajo y adelante. Siempre está acompañado de fiebre y dolor local a la palpación de la mastoides. El tímpano lo vamos a ver abombado y ajamonado, y vamos a ver una caída de la pared posterior del conducto auditivo externo, y puede presentarse o no con perforación y otorrea, ¿sí? O se puede presentar, como en la imagen anterior, esta que veíamos aquí, en donde todavía no está perforado. ¿Qué vamos a hacer con este paciente? Como les decía, hay que hospitalizarlo, hay que cultivar, se hacen drenajes, ¿sí? Y esto lo vamos a mandar a cultivar, ¿sí? Lo vamos a mandar a cultivar a este material, ya es muy tarde, chicos, perdón,
lo vamos a mandar a cultivar a este material. Se puede hacer una punción desde el conducto auditivo y también se pueden hacer limpiezas a través de desde la mastoides. Tener en cuenta que en los niños siempre esto se va a hacer bajo sedación ni en quirófano, ¿sí? Le vamos a pedir una tomografía axial computada y el manejo va a ser junto con los ORL y los clínicos. El infectólogo, perdón. Bueno, este otro caso, vamos a ver un paciente que presenta un traumatismo nasal. Siempre repetimos en la clase de insuficiencia ventilatoria nasal, cuando vemos traumatismo nasal, este caso porque es importante que ustedes lo sepan diferenciar para que no produzca complicaciones. Un paciente que presenta un traumatismo, que puede ser un niño, puede ser un adulto, no presenta laterorrhina, que ustedes ven la pirámide nasal sin ninguna particularidad, como siempre hablamos, la nariz está constituida por la pirámide nasal, el tabique nasal, si nosotros hacemos la rinoscopía anterior vemos el tabique, y vemos los cornetes, habitualmente en la rinoscopía anterior lo que vemos son los cornetes inferiores, y si nosotros vemos ante un traumatismo nasal, la pirámide nasal no tiene ninguna particularidad, siempre recuerden levantar la punta nasal y hacer la rinoscopía anterior, que con una buena luz y el dedo, al levantar la punta nasal, se van a dar cuenta si hay o no un despegamiento de la mucosa del tabique, que presente un hematoma, pero de tabique. Como hablábamos en el hematoma de oído, acá sucede lo mismo, chicas. La parte anterior del tabique nasal está constituida del cuadrangular, es cartílago. La parte posterior es la lámina perpendicular del etmoides. Si nosotros lo vemos en forma lateral, sería el cartílago cuadrangular, y hacia atrás articula con lámina perpendicular del etmoides. Como ven, la parte de adelante es cartilaginosa y se nutre por imbibición de la misma forma que pasa en el cartílago de la concha auricular. Por lo tanto, si ven un hematoma, que no tengan miedo a no verlo, no tengan miedo a hurgar la nariz atrás. Al levantar la punta nasal, como muestra esta imagen, que es un dibujo pero es muy claro, ustedes van a ver si hay un hematoma en el tabique. Con el antecedente de traumatismo, si ustedes ven un hematoma, una masa roja, vinosa, que ustedes la tocan y fluctúa, es un hematoma. Chicos, hay que drenarlo, para evitar la necrosis del cartílago cuadrangular nasal. Siempre que drenen, tanto en el oído como en la nariz, esto se hace con una punción aspiración, es muy sencillo, y siempre que drenen, tienen que lograr que la mucosa se pegue al cartílago. Como nosotros decíamos en el oído, hacemos un vendaje. La nariz tienen que hacer un taponaje anterior, ¿sí? Tienen que poner una mecha, tienen que poner un dedo de guante, con adentro una goma espuma, pero tienen que lograr que la mucosa quede pegada al cuadrangular para que se pegue nuevamente. Siempre que obstruyen, recuerden poner antibióticos, ¿sí? A este paciente, miren, lo pueden ver claramente, o sea, con el solo hecho de levantar la punta nasal, se dan cuenta que está el hematoma. Drenaje, taponaje compresivo y antibiótico. Bien. Bueno, Li, ¿vos querés seguir con los próximos casos? Dale. Vamos Bueno, con el 5. Sí. Yo te corro las pantallas, dale. Dale. Bueno, el caso 5 sería un paciente que fue intervenido quirúrgicamente de amigdalectomía, que consulta por guardia por una hemorragia, lo que es la loge amigdalina, ¿sí? Esto es muy frecuente de ver, que a veces son, diríamos, hemorragias que son muy leves, ¿sí? Que por ahí el médico de guardia, diríamos, las pasa desapercibida, y a veces son, diríamos, importantes. Las hemorragias después de una amigdalectomía pueden ser primarias o secundarias. Las primarias son las que se dan en las primeras 24 horas de postquirúrgica y que siempre se relacionan con la técnica quirúrgica. Y las secundarias son las que ocurren entre 24 horas y el 10º día
postquirúrgico, que es cuando, o sea, la LOSH amigdalina, cuando saca la amígdala, cicatriza con una escara. Entonces muchas veces, más o menos entre el 7º y el 10º día, esa escara cae y genera, diríamos, lo que es el sangrado. Al examen físico, ¿ustedes qué van a ver? Van a ver una sangre roja rutilante, puede manifestar el paciente hematemesis, y bueno, si es grave, o si lleva, diríamos, muchas horas de evolución, inclusive puede llevar a lo que es alteración del estado hemodinámico, sobre todo, diríamos, en los chicos, que tienen, diríamos, una menor volemia, o sea, lo pueden llegar a descompensar. ¿Cómo hacen el diagnóstico? Con la observación directa, ¿sí? Y en cuanto al tratamiento, siempre comunicarse con el paciente, con el médico, diríamos, que operó, diríamos, al paciente, ¿sí? Yo siempre les digo que tienen que tenerlo en cuenta, sobre todo en el niño, que por ahí uno cuando lo ve en la guardia parece, diríamos, una hemorragia sin importancia o muy escasa, pero si uno la suma, diríamos, en el transcurso del tiempo y horas, puede llegar, diríamos, a comprometer el estado hemodinámico del paciente, ¿sí? Así que siempre tenerlas en cuenta y, bueno, y llamar al otorrino como para que el especialista la pueda resolver. Una Siguiente. aclaración, Sí. perdón, una aclaración que es importante, porque muchas veces consultan cuando es un postquirúrgico, muchas veces se asustan los pacientes porque piensan que hacen placas. Es común en los pacientes, a veces no le aclara el médico que lo opera que van a ver la garganta blanca, y eso es fibrina. La mucosa cicatriza con fibrina y se pone todo blanco, y eso en realidad es la cicatrización normal, es como la coloración de un afta, es blanca, y ustedes van a ver que tienen las dos LOS, donde nosotros sacamos las amígdalas, todo blanco, y no es que el paciente haya hecho placas, ni que sea una infección, ni que sea un hongo o una cándida, sino que es la propia cicatrización de las LOS amigdalinas, ¿sí? Sí. Bueno, como dijimos, llamar al otorrino, o sea, que realizó, digamos, lo que es la intervención, siempre siempre pedimos un prequirúrgico nosotros, pero en caso que el paciente esté sangrando, se pide un hematocrito como para ver si realmente fue, diríamos, o está siendo importante lo que es la pérdida de sangre. Una vía periférica, ayuno, ¿sí? Porque estos pacientes, o sea, hay que reintervenirlos, y bueno, controlar el tema de los signos vitales, ¿sí? Como para que el paciente no nos lleve, diríamos, a un shock hipovolémico, ¿sí? Bien, el caso 6 es un paciente que consulta por cuerpo extraño en conducto auditivo externo, ¿sí? Es muy frecuente todo lo que son los cuerpos auditivos, ¿sí? En conducto auditivo, ya sea, diríamos, los insectos, ¿sí? Como los algodones, por ejemplo, el paciente cuando se limpian con los hisopos, ¿sí? Es muy común que quede un resto, diríamos, de algodoncito. En los niños es muy frecuente piedritas, arena. Bueno, cuando colocamos, o sea, como ven ahí, nos está señalando Daniela, lo que son los diábolos, ¿sí? Nosotros cuando colocamos diábolos en la membrana, ¿sí? Timpánica, muchas veces, bueno, se desprenden y quedan, diríamos, en el conducto. Y bueno, y después los niños, o sea, también es muy frecuente todo lo que es papelitos, perlitas, ¿sí? De todos hemos encontrado. Generalmente, plastilina, pues punta de lápices, de todo. Goma espuma, eso también. En los niños, o sea, bueno, muchas veces son asintomáticos, uno los encuentra, diríamos, como un hallazgo a lo que es la otoscopía, y si llevan, diríamos, un tiempo de evolución, pueden generar otolinea, otorrea, otorragia, ¿sí? Bueno, ¿cómo lo confirmo? Con la otoscopía, y nosotros con la otomicroscopía, ¿sí? Siempre que tengan un cuerpo extraño, o sea, no tienen que hacer ningún tipo de maniobra, diríamos, extraña, o ningún tipo de maniobra para extraerlo, ¿sí? Siempre, o sea, lo hace, diríamos, el especialista, siempre vamos a hacer con visión con otomicroscopía,
y tenemos todo lo que es un instrumental delicado nosotros, ¿sí? Que son pinzas cocodrilo, que son pinzas finitas, unos aritos de asa que es para retirar el cerumen a los cuerpos extraños, la aspiración, todas las cánulas que se usan, diríamos, son bien finitas y delicadas para lo que es el oído, ¿sí? Hay que explicarle al paciente, o sea, generalmente, sobre todo los niños, los padres vienen asustados a lo que es la guardia, explicarle que en realidad el cuerpo extraño no va a ir a ningún lado, o sea, que no va a pasar nada, ¿sí? Inclusive si es un fin de semana, y derivarlo, diríamos, al ORL, ¿sí? Nosotros, como les dije, siempre se hace con automicroscopio. En caso de que sea un niño, se inmoviliza correctamente, y si no se puede hacer en el consultorio, porque al niño le duele, llora, se hace, diríamos, con sedación en quirófano, ¿sí? Y los insectos lo mismo, lo que sí ustedes pueden hacer en la guardia es inmovilizarlos, ¿sí? Con vaselina, ¿sí? Sí, principalmente, o sea, vaselina, porque por ahí el alcohol puede arder, sobre todo si está, diríamos, lastimada lo que es la membrana. Y lo derivan al otorrino, y nosotros lo extraemos generalmente en el consultorio o en el quirófano, ¿sí? ¿Qué no es lo que hay que hacer? No se debe intentar, bueno, como les decía, resolver el cuadro si no tienen los materiales necesarios, o si no tienen, diríamos, la experiencia para hacer, diríamos, lo que es una extracción, ¿sí? O sea, siempre la hace el especialista con visión microscópica. Bueno, acá era lo que les decía, o sea, todo lo que son las micropinzas que nosotros tenemos, o sea, todo lo que es la pinza cocodrilo, los aritos, ¿sí? Que tienen una forma así como de arito, que son todos, diríamos, un instrumental delicado. ¿Estamos? Bien. Sospecha de cuerpo extraño en fosa nasal, esto también es muy frecuente en los niños, sobre todo. El signo típico en el niño es la rinorrea purulenta unilateral, y generalmente es fétida, ¿sí? O sea, tienen un olor fétido que uno se acerca, diríamos, y se siente. Insuficiencia nasal, cacosmia, pueden tener un impétigo, ¿sí? Si lleva, diríamos, tiempo de evolución y el niño se estuvo, diríamos, tocando, rascando, y si genera, diríamos, alguna lesión en lo que es la mucosa, puede generar, diríamos, lo que es epistasis, ¿sí? Bueno, ¿cómo lo confirman? Con la rinoscopía, ¿sí? Como les decía Daniela, bueno, como hablamos en lo que fue, diríamos, la clase de examen físico, siempre una buena fuente de luz, y levantan lo que es la punta nasal, ¿sí? Nosotros usamos lo que son los espéculos de Killian, que eso, bueno, los vimos en el taller, ¿sí? Bien, ¿qué vamos a hacer? Se extraen igual, o sea, como lo que les decía, ¿sí? Siempre con medios adecuados, ¿estamos? O sea, inmovilizan bien al paciente, y siempre con una buena fuente de luz, ¿sí? Normalmente nosotros lo hacemos en el consultorio, si ese paciente, o sea, estuvo por muchas guardias, y bueno, lo estuvieron como tocando mucho, y por ahí el cuerpo extraño se va más para lo que es el techo, la fosa nasal, muchas veces se tiene que hacer, como les decía, con sedación, ¿sí? Lo mismo, en la fosa nasal no se extraen los cuerpos extraños, a menos que tengan, diríamos, al otorrino, o bueno, se tengan los medios, digamos, necesarios. O sea, lo ideal siempre es derivarlo al especialista, ¿sí? Excepto que sea una pila botón, ¿sí? No sé si tenemos algo, por ahí se ven ganchitos, que se ven clips. Hemos sacado también de la nariz de todo. Pororó, goma espuma, parece una radiografía. Perlas. Las radiografías, bueno, se piden en caso que nosotros tengamos dudas, ¿sí? Que le hacemos, por ejemplo, la rinoscopía y no vemos, diríamos, el cuerpo extraño, ¿sí? Bueno, como les decía, entonces, los cuerpos extraños los saca el otorrino, le explican a los papás que no va a pasar nada, que el cuerpo, digamos, va a quedar ahí, ¿sí? Que no se asusten, y, bueno, lo derivan a lo que es el especialista, ¿sí? La pila botón, ahí sí es realmente, diríamos, una urgencia, porque sobre todo, o sea, lo que es en la fosa nasal,
porque como la nariz es húmeda, la mucosa, ¿sí? La pila empieza a liberar, o sea, al estar en contacto con la mucosa, empieza a liberar álcali y ahí genera lo que es la perforación, ¿sí? En realidad no se sabe bien, diríamos, el tiempo en que se produce la perforación, pero bueno, muchos estudios indican que a partir de las 3 horas ya se puede perforar lo que es el tabique, ¿sí? Clínicamente vamos a tener rinorrea anterior, una epístasis, fiebre, ¿sí? Si ya tiene, diríamos, un tiempo de evolución importante, dolor y, bueno, sobre todo, generalmente los papás vienen y te refieren, diríamos, que el niño se colocó, diríamos, una pila o que tiene, diríamos, un juguete o algo, y no la encuentran, ¿sí? Y siempre, bueno, como les decía, es una urgencia y debe ser extraída por un ORL. ¿Cómo lo confirman? Con la rinoscopía anterior, ¿sí? Si llegamos a tener dudas, se pueden pedir radiografías de senos paranasales y cavum, ¿sí? La imagen típica, cuando por ahí nos queda duda, pila tiene como un doble halo, ¿sí? Cuando ustedes ven, ahí se ve bien, tienen la pila botón, tiene como un doble halo, exacto, ahí donde está mostrando Daniela, ¿sí? Se ve bien, como que tiene un bordecito, claro, en cambio la pila botón es como más roma, sería. Bueno, como les decía, el cuerpo extraño debe ser extraído en forma inmediata por un médico capacitado, ¿sí? Bueno, lo que ya veníamos hablando, evaluar el daño ocasionado, si presentó siempre una vez que uno hace, diríamos, la extracción del cuerpo, que es el tabique o el cornete, y una vez, diríamos, retirado el cuerpo, lo único que podemos hacer es un lavado con solución hipertónica o, bueno, o suero, y controles, diríamos, posteriores en el consultorio del especialista. Bueno, ahí se ve, Dani, no sé si vos lo querés mostrar con la, bueno, yo no puedo con el punto, que tienen las pilas. No, la anterior, espera. La radiografía. ¿Ves? Ahí sí. Ahí tenemos el doble halo que Lisa explicaba, que es característico de la pila botón. Esto no se ve en las monedas, que por lo general son el diagnóstico diferencial. Y en esta otra imagen, es una imagen que sigue se ve mejor. A ver. Ahí está, ahí se ve bien el doble halito en la... Perdón. Espérate. Ahí está. ¿En esta, Liz? Claro, ahí en la radiografía se ve bien, Sí, ahí se ve en la bien. que está, en esa se ve bien el doble halo, ¿sí? Fíjense que tiene, ahí se ve bien, diríamos, lo que es la pila botón. Bueno, y en la imagen endoscópica se ve toda la necrosis, diríamos, que genera en el tabique. Muy bien. Bueno, ¿qué no hacer entonces? Lo que ya habíamos dicho, extraerla si no se tienen los elementos, diríamos, necesarios, y si no se tiene la experiencia, diríamos, en realizarlo, ¿sí? Y bueno, siempre se debe derivar al servicio de ORL, como veníamos hablando. Bueno, paciente con cuerpo extraño en faringe, esto también es muy frecuente de ver. Se ve sobre todo, o sea, todo lo que son la ingesta de pollo, ¿sí? O sea, los huesitos de pollo, las espinas de pescado, ¿sí? Generalmente se localizan 66% en lo que es la zona amigdalina, así que uno cuando hace, o sea, cuando examina, diríamos, lo que es la cavidad bucal, generalmente las ve y las puede sacar con una pinza, con una bertola, que son unas pinzas largas, ¿sí? Tercio posterior de la lengua, un 7%, y en una minoría en lo que es hipofaringe, que bueno, eso ya lo hacemos con lo que es con visión fibroscópica. Bien, el paciente va a consultar sobre todo por una sensación de molestia, ¿sí? Te puntualiza y te dice bien, tengo dolor y sobre todo me pincha, ¿sí? Esa es la característica, diríamos, como lo describe el paciente, y sobre todo que el dolor aumenta al deglutir, una incapacidad para deglutir saliva, hipersalivación, disfagia,
y bueno, ya cuando están localizadas, diríamos, en la región hipofaringe, ya diríamos, contactando con la región laringia, pueden llegar a tener una dificultad respiratoria, ¿sí? ¿Cómo lo confirmamos? Con visión directa, ¿sí? Con una buena fuente de luz, visión directa, y bueno, en caso de nosotros, de los otorrinos, en caso de no verla, diríamos, en lo que es pilares y bajo, en lo que es base de lengua, se usa, digamos, lo que es la fibroscopía, ¿sí? Como hablamos en la primera clase de examen físico, acuérdense, siempre que nos queden dudas, o sea que, por ejemplo, nosotros hacemos, diríamos, la exploración directa de la cavidad oral, no vemos nada, el paciente te sigue refiriendo la molestia, lo que se puede hacer es con un poquito de lidocaína local, un guante, hacer un tacto suave, ¿sí? Siempre maniobras delicadas en todo lo que es base de lengua, ¿sí? Porque a veces no se ve, pero cuando uno hace la palpación, la palpa y la siente, ¿sí? Y si uno sigue sin encontrar, diríamos, la espina, o diríamos el cuerpo extraño, se puede citar al paciente, darle una dieta blanda, algún analgésico, y citarlo en 48 horas, ¿sí? Como para volver a hacer una nueva exploración y hacer una nueva, diríamos, fibroscopía. A veces pueden pasar dos cosas, o que son muy finitas y pasan, y a veces lo que hacen es que al pasar, diríamos, al paciente, al deglutir, lo que hacen, lesionan lo que es la mucosa y al paciente le queda, diríamos, la molestia, ¿sí? No quiere decir, digamos, que se encuentre, diríamos, el cuerpo extraño, ¿sí? Bueno, y nos vemos la semana que Recording in viene progress. en simulación. Bueno, chicos, si tienen alguna duda, si les gustaría preguntarnos algo. Acá había A ver, algunas preguntas. bárbaro, vamos a darle con eso entonces. Bueno, ¿qué antibiótico damos después de drenar el otohematoma? Bueno, acá Alejandra puso cefalexina o amoxicilina. A ver, Cefalexina sí o amoxicilina, bueno, y ver que no sea alérgico, puso Alejandra. preguntaron un montón, perdón. A ver, ajá. En ambos casos de drenaje se realizan sin anestesia, sí, lo podés ¿Qué hacer como drenaje? decía, o sea, Nariz el o de otohematoma, claro, anestesia local, chicos, no anestesia general. Sí, habitualmente si lo que hacemos es una punción en la mucosa nasal, lo que se hace es poner un algodón con lidocaína y por inhibición también, o sea, la mucosa se anestesia, con simplemente ponerle un algodoncito con unas gotas de lidocaína y después lo punzamos. En el oído no tiene sentido hacer una infiltración porque ahí estaríamos haciendo la punción después para que se coma un solo pinchazo, así que no tiene ningún sentido. O sea, en el oído si vamos a punzar sin la anestesia. ¿Ese hematoma se drena con aguja en especial o con una aguja intradérmica o intramuscular se puede? Y en intramuscular o siempre elijo una gruesita, yo no sé, vos, Dani. Sí, con una aguja Sí, intramuscular se drena perfectamente. Exacto. Nunca olvidar el taponaje anterior. Ese lo puse yo. Bien. Bueno. No se olviden, ¿sí? Pues eso es una pregunta importante. Siempre que drenan el hematoma, bueno, vos estabas hablando del hematoma, ¿sí? En lo que era la fosa nasal, no olvidarse, de después de drenarlo, colocar lo que es el taponaje. Bien. ¿Cómo se realiza el vendaje luego de drenar el otohematoma? Los vendajes, si quieren, los podemos ver cuando veamos simulación, por ahí es medio difícil acá. Lo que nosotros usamos habitualmente son compresas, en donde ponemos esas compresas en el oído, por lo general son 3 compresas que usamos, y después se hace con un vendaje que damos una vuelta para que no se caiga, damos una vuelta habitualmente y le hacemos un nudito, que bueno, si quieren se los enseñamos en Sí, simulación. en realidad es la Cambridge. Es la venda Cambridge.
Es la venda Cambridge, ¿está? O sea, como dijo Daniela, los Pero no sé si ellos apóstoles. saben que es una venda Cambridge, Lee, por eso no, Sí, porque yo no se las les di mucho mostré dato. en el, Ah, bien. sí, pues se las mostré en el de epístasis. Y le expliqué cómo se cortaban todo, así que tienen que saber. Bueno, entonces la Ya lo venda, hablamos. esa tira larga, que es un rollito, bueno, si quieren después, cuando están en simulación, lo vemos cómo se hace el vendaje. Bien. Sí se puede hacer sin anestesia. Yo iba a preguntar si se drenaba con aguja. Bien, ya contestamos. ¿Cómo se coloca la vaselina para inmovilizar el insecto? ¿Se tiene que ocluir el oído para derivar? No, nunca ocluyan el oído. No. Bajo ninguna circunstancia van a ocluir el oído a no ser que le estén haciendo un vendaje. La vaselina es vaselina líquida, chicos. Por lo tanto, que lo Claro, o sea, vuelcan a con la una vaselina jeringa, líquida claro. o con una jeringa. Tengan en cuenta que el insecto, o sea, lo que nosotros queremos es que el insecto no dañe ni el conducto ni la membrana timpánica. La vaselina lo que hace es no solo inmovilizarlo, sino que también ahogarlo. Por lo tanto, se deja de mover. Claro, se deja de mover y deja de raspar, diríamos, lo que es y lesionar lo que es el conducto y la membrana, que eso en realidad es lo que le da dolor al paciente. Por las dudas presente. Bien. Integrado. Bien. Vamos a Perfecto. seguir, porque tenemos otras clasecitas, así que Perfecto. Muy bien. después vamos a ir haciendo otras preguntas. Lo que tengan pueden ir preguntando a ustedes en los talleres o en las actividades a los tutores también. Vamos a Perfecto. pasar ahora, Bueno, no sé, Ale. yo lo Buenas vi por noches. ahí a Juan Pablo. Juan Pablo Fernández estaba por ahí. Yo lo vi hoy. Sí, estoy, Ale. Ahí me Bueno, conecto. listo. Los dejamos. Buenas noches y que sigan. Muchísimas Bueno, hasta luego. gracias. Esperemos que haya sido todo grabado bien para que podamos reproducirlo y Bueno, tenerlo quedamos grabado. a disposición. Muchas gracias. Bueno. Bien. Juan Pablo, empieza las urgencias endocrinológicas. No sé si se ve la pantalla completa. Sí se ve. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a hacerlo bastante rápido por la hora. Vamos a hablar un poquito de cetoacidosis, estado hiperosmolar hiperglucémico no cetósico y después de hipoglucemia. Con respecto a lo que es cetoacidosis y estado hiperosmolar, como comparten algunas características, lo voy a dar juntos y voy a notar algunas diferencias que hay entre uno y otro. Como saben, la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar son emergencias que amenazan la vida del paciente, por eso lo estamos dando en este curso de urgencia, y pueden ser tanto en pacientes diabéticos tipo 1 como diabéticos tipo 2. La cetoacidosis diabética se define por la tríada de hiperglucemia, acidosis metabólica y cetonemia, y el estado hiperosmolar es un síndrome hiperglucémico con elevada osmolaridad y deshidratación del paciente. La etiopatogenia de la epidemiología de ambos es que son poco frecuentes, pero el que más el que más mortalidad tiene es el estado hiperosmolar, que va entre el 10 y el 20%. Le tenemos mucho miedo a la cetoacidosis diabética, pero tenemos mayor mortalidad del estado hiperosmolar. La cetoacidosis diabética principalmente se presenta en pacientes jóvenes con poco autocuidado y soporte social. El 1% de los ingresos corresponden al estado hiperosmolar. Obviamente nosotros vemos con una presentación mucho más insidiosa el estado hiperosmolar y la cetoacidosis mucho más brusca. Pueden haber casos que sean intermedios, que no son netamente puros de cetoacidosis o estado hiperosmolar, y siempre tenemos algunos factores de riesgo que son lo que van a predisponer a que estos pacientes compliquen con estas complicaciones agudas propiamente dichas. En el cetoacidosis, el mal control metabólico, los episodios de cetoacidosis previa, que estén en la etapa peripuberal, que tengan enfermedades psiquiátricas, un medio social adverso, que usen bombas de insulina en el embarazo, son factores de riesgo para tener cetoacidosis diabética. En cambio, para el estado hiperosmolar, que la diabetes tipo 2 sea como el reciente diagnóstico, o que esté negada, que sea un paciente de edad avanzada, que tenga insuficiencia renal, que viva
en un hogar de ancianos, que esté confinado al lecho, o que use otros fármacos como los esteroides o nutrición enteral y parenteral. Como todas las urgencias endocrinológicas, siempre hay un factor desencadenante o precipitante del cuadro agudo. Las infecciones por lejos se encuentran, tenemos que buscar en un paciente que tiene una descompensación de su diabetes. También el no uso de la medicación o mal uso de la medicación. Como pueden ver, hay una lista mucho más grande de todas las causas que pueden producirla. Principalmente, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que estos dos son los factores más importantes que predisponen la insuficiente o falta de dosis de insulina, la enfermedad de infección, pero pueden haber otras cosas como le comentaba recién. Aproximadamente una cuarta parte de los pacientes no se encuentra la causa. Respecto a lo que es fisiopatología, como pueden ver por déficit, ya sea absoluto o relativo, es decir, absoluto por el debut, la omisión de dosis de insulina, y relativo, es decir, por infección o por estrés, hacen que disminuya la entrada de glucosa al interior de la célula, y esto hace que se produzca un aumento de las hormonas contrarreguladoras que van a aumentar la gluconeogénesis, la proteólisis y la lipólisis, que va a llevar a un aumento de los sustratos para la neoglucogénesis, y esto lleva a la hiperglucemia y la acumulación de ácidos libres llevan la producción de cuerpos cetónicos y acidosis en esto. Entonces, todo esto que le comenté recién, la cetocidosis es pura, en cambio el estado hiperosmolar, donde tiene todavía un poco de reserva pancreática de insulina, el paciente diabético puede detenerlo y no llegar a la cetosis, a la acidosis. Con respecto a lo que es la clínica, se va a caracterizar por poliuria, polidipsia, pérdida de peso, es más insidioso en el estado hiperosmolar, donde la clínica que va a estar con mayor frecuencia es la confusión o el estupor, es decir, los síntomas neurológicos y la deshidratación. En cambio, la cetocidosis es mucho más aguda y los síntomas que va a presentar son los de acidosis, dolor abdominal, náuseas, vómito, puede presentar respiración de Kussmaul y generalmente son diabéticos tipo 1, en cambio en el estado hiperosmolar diabéticos tipo 2. La deshidratación grave puede llevar a la hipotensión, taquicardia, disminución del nivel de conciencia, incluso el coma. Por eso muchas veces lo llamaba coma hiperosmolar no cetóxico o el coma diabético, le decían, porque puede presentar esta clínica y terminar en la muerte, por eso hablábamos de mortalidad al inicio. Este es un trabajo que muestra cuáles eran los síntomas que más presentaban los pacientes con estado hiperosmolar y cetocidosis. El dolor abdominal era el que predominaba en los pacientes con cetocidosis y los síntomas neurológicos de la deshidratación en el estado hiperosmolar, como les comentaba recién. Esto que ven acá es una paciente que tiene respiración de Kussmaul, como pueden ver, esto es de semiología. Que tenga una paciente respiración de Kussmaul habla de que el pH de la paciente es menor a 7,10. Entonces, si estamos con una paciente que tiene una hiperglucemia por hemoglucotés y tenemos una respiración de Kussmaul, seguramente está acidótica, y si estamos en un lugar donde no tenemos la posibilidad de hacer un estado ácido base hasta llegar a un centro de mayor complejidad, uno podría arrancar con el tratamiento porque seguramente el pH está, como le comentaba recién, por debajo de 7,10. Respecto a lo que es el diagnóstico es bioquímico. Como pueden ver, hay una clasificación de cetoacidosis leve, moderada, severa. En esto hay alguna disconcordancia entre la bibliografía. Como pueden ver acá, yo le puse el diagnóstico según las guías americanas e incluso acá las guías europeas, y la diferencia hay que este usa el bicarbonato menor a 18, en cambio estas guías menor a 15. Entonces pueden ver que en algunos libros que hayan leído, ya sea el Farreras o que es español, o el Harrison, que es de Estados Unidos, lo que van a notar es esa diferencia. Pero si ustedes utilizan esta clasificación donde ponen al bicarbonato menor de 15, se pueden dar cuenta de que la cetoacidosis leve la pasa por alto, porque la cetoacidosis leve se lo clasifica con un bicarbonato entre 15 y 18. La cetoacidosis moderada, menor de 15 hasta 10, y menor de 10 ya es severa. Entonces, el uso de glucemia obviamente mayor a 250, el pH va a estar acidótico, cada vez más bajo, según sea leve, moderada o severa, pero el bicarbonato es la que te va a hacer la diferencia entre una leve, moderada y severa, y usamos como diagnóstico de cetoacidosis entonces una glucemia mayor de 250, un pH menor de 730 y un bicarbonato menor de 18. Con respecto a lo que es estado hiperosmolar,
va a estar siempre una glucemia mucho más elevada, mayor a 600, y como pueden ver, no tienen acidosis ni tampoco el bicarbonato va a estar alterado. ¿Qué es lo que pedimos como exámenes complementarios? Obviamente la glucemia, los cuerpos cetónicos en sangre o orina y un estado ácido-base. Pueden pedir, dependiendo para diagnosticar el evento precipitante, un hemograma, análisis de orina, la creatinina, los electrolitos, un electrocardiograma, cultivo, radiografía de tórax, pero dependiendo de lo que ustedes sospechan como causa desencadenante de la cetoacidosis diabética. Respecto al laboratorio, tienen que conocer, obviamente, para calcular la osmolaridad plasmática, cómo se corrige el sodio, esas son todas formulitas que ya las conocen y las vieron con los docentes de nefrología. Ojo que en la cetoacidosis el potasio puede estar falsamente normal o elevado, que siempre tenemos que iniciar la corrección del potasio previo al inicio de insulina, porque la insulina va a producir hipopotasemia, que la acidosis saca potasio del pH y que puede haber una hiponatremia dilucional. Tengan en cuenta eso cuando vemos el laboratorio y también tengan en cuenta la cetoacidosis euglucémica con el uso de los fármacos inhibidores de SGLT2. Se está viendo estos pacientes que tienen valores de glucosa normal, pero con criterios de cetoacidosis. Esto es un trabajo muy lindo que se realizó donde se vio pacientes con cetoacidosis diabética donde se hacía el control con ácido base arterial versus ácido base venoso, porque obviamente hay muchas complicaciones al realizar el control de estos pacientes a cada rato con sangre arterial. El dolor que produce también es muy importante, entonces los pacientes muchas veces no lo toleran, y se vio que hay una correlación muy similar al sacar pH arterial del venoso, porque obviamente el oxígeno es lo que va a marcar la diferencia entre el pH arterial, el ácido base arterial y el venoso. Entonces acá, como necesitamos ver el pH y el bicarbonato, uno podría realizar el control con gases venosos sin ningún problema. Entonces, obviamente, esto es lo más importante, monitorización frecuente del paciente, porque hay que ir controlándolo. ¿Qué controlamos? Corregir la deshidratación, la acidosis metabólica, la hiperglucemia y los electrolitos. Identificar la comorbilidad, que fue el efecto desencadenante, porque si no encontramos este factor, no vamos a salir nunca de la complicación. Y obviamente prevenir complicaciones como la hipoglucemia, hipocalemia, edema de pulmón y el edema cerebral por una mala corrección de la cetoacidosis o el estado hiperosmolar. ¿Qué tratamiento? 3 pilares básicos: la hidratación, la insulina y la reposición hidroelectrolítica, y obviamente busca el tratamiento de la causa desencadenante. Con respecto a hidratación, esta es una guía del año pasado del doctor Umpierre, que es un médico especialista en diabetes de Estados Unidos, donde hace referente en diabetes en internación. Esto está también en la guía de la ADA. Lo que recomienda son estas 3 columnas: cómo realizar el tratamiento de fluidos, el tratamiento de insulina y el tratamiento del potasio. Vamos a ir viendo cada uno. Fluidoterapia, generalmente lo que tenemos que corregir es el déficit de agua, y obviamente el estado hiperosmolar tiene mayor déficit, entonces tiene que pasar mucha más cantidad de agua que en la cetoacidosis diabética. Generalmente utilizamos solución fisiológica al 0,9% en la primera hora de 500 a 1000 mililitros, y luego evaluar el sodio del paciente, la corrección de sodio. Si el sodio es normal o alto, hay que bajarlo a 0,45, por la solución fisiológica al 0,45, si no seguimos con 0,9, y evaluar que cuando la glucosa capilar llega en una cetoacidosis a menos de 200 o en estado hiperosmolar a menos de 300, ya podemos pasar a una hidratación alterna con una dextrosa al 5%. Con respecto a lo que es insulina, no iniciar la administración de insulina hasta no haber corregido el potasio, como habíamos dicho recién. No es una medida preliminar en el estado hiperosmolar. La cetoacidosis, acá ahora le voy a mostrar un trabajo que hay una revisión sistémica del uso de insulina regular, es decir, la corriente, o los análogos también, para utilización en subcutáneo. La única que se puede utilizar endovenosa es la insulina corriente, los análogos son subcutáneos. Entonces, acá lo que recomienda Umpierre en su guía es que la cetoacidosis severa, siempre con insulina endovenosa, la leve a moderada,
puede ser endovenosa subcutánea. Y los análogos, como le comentaba recién, de leve a moderada, la administración subcutánea en 1 o 2 horas fue tan efectivo como la insulina regular endovenosa. ¿Cómo iniciamos? Acá tenemos la opción endovenosa, la opción subcutánea. Generalmente la endovenosa es 0,1 unidades por kilo en bolo, es decir, si un paciente pesa 60 kilos, son 6 unidades. Habitualmente usamos 10 unidades en bolo y después calculamos 0,1 unidades por kilo por hora en infusión continua. ¿Qué significa esto? Que tenemos que preparar una infusión en un suero de, por ejemplo, de 100 mililitros, 100 unidades de insulina para que cada gota de la infusión pueda pasar a 21 microgotas y ir evaluándolo al paciente horario. Por eso controlar la glucosa capilar hora para poder ir subiendo o bajando la infusión continua de insulina. Obviamente, como dijimos, cetoacidosis leve, cetoacidosis moderada, podemos utilizar subcutánea. Acá la dosis es un poquito más, 0,2 unidades por kilo, primero en bolo, y después cada 2 horas hacemos las correcciones, midiéndole obviamente con el hemoglucotest cada hora y viendo si necesita mayor corrección hasta llegar, como dijimos, a un valor entre 300 para el estado hiperosmolar y 200 para la cetoacidosis, donde el paciente puede iniciar dieta y el cambio de hidratación a alterna. Se realizaron 5, esto es de Cochrane, ensayos con 201 participantes donde se evaluó cetoacidosis leve a moderada y se vio que tanto el tiempo de resolución como los episodios de hipoglucemia fueron iguales tanto para insulina endovenosa y subcutánea, así que se puede utilizar de forma subcutánea. Obviamente en un servicio de clínica donde pueden tener las bombas de infusión continua sería preferible el uso de endovenoso, pero si uno no lo tiene en épocas de pandemia donde muchas veces las terapias estaban muy ocupadas o tendríamos que tratar una cetoacidosis en el piso, hay una buena opción de realizar con análogos de forma subcutánea las correcciones. Veo que están apareciendo preguntas, al final la charlamos. Reposición de electrolitos, esto también lo dieron en nefrología. Vamos a reponer el potasio, recuerden la regla de 30 en 300 en 3 horas, es decir, 30 mil equivalente de cloruro de potasio en 300 de solución fisiológica a 3 horas. Recuerden que el potasio se debe pasar de forma lenta, por eso se pasa para evitar la flebitis y las alteraciones a nivel cardiológicos. Entonces, debemos pasarlo muy despacio. Si tenemos una vía central, podemos pasar mayor cantidad de potasio. La reposición del bicarbonato es controversial, pero si una vez tenemos un bicarbonato menor a 6,9, el paciente tiene que estar en terapia, tiene indicación de control estricto, por lo tanto debería pasar a terapia para no tener ninguna complicación en el pasaje de este electrolito. Con respecto, bueno, este es lo mismo que le comentaba recién de la corrección del potasio. Recuerden que uno inicia la corrección del potasio y de la insulina una vez que el paciente orina. Obviamente que cuando estamos pasándole hidratación, en el inicio ya el paciente va a estimular la diuresis. Obviamente que la hidratación la vamos a tener que ir controlándolo porque depende de cada paciente el grado de infusión que podemos pasarle de solución fisiológica. Si tenemos un paciente joven, se va a bancar el paso rápido de líquido, pero si es un paciente que tiene otras comorbilidades como insuficiencia cardíaca, infarto o de edad avanzada, uno tiene que tener un poquito más de precaución al pasar la hidratación de este paciente. ¿Cuándo resuelve la cetoacidosis diabética? Cuando la glucemia baja a menos de 200 y dice que también tendría que mejorar el bicarbonato mayor de 15 y el pH mayor a 7,3. Ahí donde uno puede pasar a insulinoterapia subcutánea y después, obviamente, retirar la bomba de infusión continua. Vamos, antes de pasar a hipoglucemia, leer las preguntitas que hicieron, así podemos, por lo que veo, estaban poniendo presentes solamente. Vamos a hipoglucemia entonces. Sí, están poniendo presente nada más. Bien, Estaba mirando. ¿alguna pregunta con respecto a estado hiperosmolar y cetoacidosis diabética?
No, parece que no. Siguen con el presente. ¿Qué es hipoglucemia? Cualquier episodio de glucosa plasmática anormalmente baja con o sin síntomas que se expone un individuo a un daño. Entonces, como pueden ver, esta es la definición básica y general, pero hay varios conceptos de hipoglucemia, ahora vamos a charlarlo, que aparecieron en las distintas guías de cetoacidosis. Tengan en cuenta, perdón, de diabetes. Tengan en cuenta que una glucemia menor a 70, uno ya puede, es un valor de alerta, y una glucemia menor a 54 es una hipoglucemia clínicamente significativa. Este umbral empieza, ¿por qué se tiene en cuenta esto? Porque a este nivel aparecen los síntomas autonómicos, adrenérgicos, que son la sudoración, palidez, el temblor, la taquicardia, la ansiedad, el hambre, náuseas y hormigueos, pero cuando la glucemia, la hipoglucemia es más grave, aparecen los síntomas neurológicos o neuroglucopénicos, como son la confusión, alteración del estado mental, la agresividad, puede haber incluso mareo, debilidad, cefalea, afasia, incluso convulsiones y parestesias. ¿Por qué remarco esto? Porque muchas veces los pacientes diabéticos, incluso si son diabéticos tipo 2 con más razón, que usan beta-bloqueantes, los beta-bloqueantes muchas veces bloquean los síntomas adrenérgicos, entonces el paciente ya se da cuenta que tiene hipoglucemia cuando ya tiene una hipoglucemia grave y severa. Entonces, a tener en cuenta esas cosas. Estas guías, como les decía, hablan de varios tipos de hipoglucemia. Una hipoglucemia grave cuando necesita de la ayuda de otra persona para administrarse hidratos de carbono o glucagón. Una hipoglucemia documentada asintomática, es decir, que pudo confirmar la glucemia plasmática por debajo de 70, una asintomática inadvertida, es decir, que tiene por debajo de 70, pero como no tiene manifestaciones clínicas, el paciente no se dio cuenta, generalmente son nocturnas y estas son las más severas. Hipoglucemia sintomática probable, es decir, que tienen los síntomas, pero no lo pudieron confirmar con laboratorio ni con hemoglucotest. Y una relativa o pseudohipoglucemia, esto es importante, porque hay diabéticos que tienen síntomas típicos de hipoglucemia, se les realiza el control y tiene siempre una glucemia plasmática mayor de 70. Esto pasa cuando tenemos pacientes que venían con glucosa muy alta, es decir, valores de 200, 300, y cuando uno hace un tratamiento de su diabetes y baja los valores, entonces empiezan a tener síntomas de hipoglucemia a pesar de que está por encima de 70. Esto es uno de los cuadritos que tienen que llevarse a la casa como importante. Fíjense, está muy, muy bueno que la hipoglucemia es un iceberg, porque la severa sintomática, fíjense que es la punta solamente, la sintomática no severa es la mayor parte, pero la asintomática, que es la que el paciente puede producirlo por la noche y sin darse cuenta, son las que llevan a mayor posibilidad de enfermedad arterial coronaria, arritmias, neuropatía autonómica y esto la muerte del paciente también. Esto es algo más de lo mismo. Hay estudios donde, como pueden ver, que hay, son estudios clásicos, que son el ADVANCE, el ADCORE y el BAT, donde pueden evaluar el grado de hipoglucemia en un tratamiento estándar versus el intensivo. El intensivo es el que utilizamos con insulina. Obviamente, el intensivo tiene mayor número de hipoglucemias en los pacientes. Estas son hipoglucemias en estudios del mundo real, se llaman, donde ustedes pueden ver que dependiendo de la edad del paciente, también esto va a producir mayor grado de hipoglucemia en aquellos pacientes obviamente mayores o los muy jóvenes, es decir, de reciente diagnóstico diabético tipo 1, en cambio los pacientes adultos entre 40 y 45, 50 y 65 tienen menos número de hipoglucemias que los más ancianos. ¿Cuáles producen estas hipoglucemias inadvertidas? Que son las nocturnas. Obviamente el diabético tipo 1 tiene mayor grado de hipoglucemia y el diabético tipo 2 un poco menos. ¿Cuándo aparecen? El 74% por la noche. ¿A qué se asocia esa hipoglucemia grave? Mayor mortalidad, alteraciones en la función cognitiva, empeoramiento de la calidad de vida de los pacientes, caídas, y esto puede llevar a fracturas, con esto fractura de cadera, con esto mayor morbimortalidad del paciente, limitación al conseguir los objetivos terapéuticos, el paciente tiene miedo después de una hipoglucemia, entonces no quiere hacer un tratamiento muy intensivo, y mayor probabilidad de abandono del tratamiento por lo que comentaba recién, y obviamente un mayor coste sanitario.
¿Cuáles son los que tienen mayor riesgo a hipoglucemia grave? Aquellos que tienen una duración prolongada de la diabetes, los que tienen episodios previos de hipoglucemia, una hemoglobina glicosilada muy baja o muy alta, un índice de masa corporal bajo, que tengan neuropatía autonómica, tengan insuficiencia renal y que recién estén intensificando de forma reciente el tratamiento, o aquellas que utilizan fármacos como beta bloqueantes y ECAS-AINE. ¿Cómo tratamos una hipoglucemia? Si el paciente está consciente, darle hidratos de carbono. 5 gramos de hidrato de carbono elevan 15 miligramos la glucemia. Alimentos ricos en grasas van a enlentecer la absorción, por lo tanto son menos efectivos para corregir la hipoglucemia de forma aguda, pero una vez que uno tiene la respuesta adecuada, debe utilizar hidratos de carbono más complejos, porque para mantener la glucemia dentro de un parámetro normal y no vuelva a ser hipoglucemia. Tratamiento parenteral cuando los pacientes no están conscientes. Acá lo que utilizamos es glucosa endovenosa, viene el glucosado hipertónico, donde utilizamos una ampolla de glucosado hipertónico, al 25 o al 50 puede utilizar, dependiendo del grado de respuesta al tratamiento, o glucagón. Los diabéticos tipo 1 generalmente deben tener la ampolla prellenada de glucagón, que pueden utilizarla, pero muchas veces las obras sociales no se las dan, deberían dársela, entonces el glucosado hipertónico sería la opción. Creo que nada más. Entre los presentes, no sé si habrán hecho alguna pregunta o si quieren hacerla ahora. Muy buen resumen, Juan Pablo. Rapidito para que puedan terminar. No, pero está muy bueno el resumen, porque en realidad el objetivo es ese, o sea, que no sea un desarrollo del tema, porque son temas que podría uno estar hablando 3 horas, pero en Exacto. realidad es darlo concreto y necesario para una emergencia. Bueno, no sé si está por ahí Fabiana. Está Sí. Soria. Soria. Ah, Hola, Diego. listo yo. Listo, Diego. Bueno, te habilitamos. Ya Dale. estamos. Buenas noches para todos. Buenas noches. Jóvenes. Buenas Hola, noches. profe. Buenas noches. En poner Muchas celoso, mis gracias. alumnos no me saludaron a mí. Juan Pablo, y gracias, Diego. Hola, Juanpi. Bueno, chicos, vamos a hablar un poquito de las urgencias endocrinológicas que tenemos. Por suerte son muy poco frecuentes, pero son complicaciones bastante graves y con una tasa de mortalidad un poco mayor que las que vimos en otras condiciones. Una de ellas es el coma mixedematoso. Acá se ve una foto bien lo que es la fascia mixedematosa, que es clásica de los estados más graves de hipotiroidismo descompensado. El coma mixedematoso muchas veces se considera también un hipotiroidismo grave descompensado. ¿Eso por qué? Porque el coma no es bien un término que se ajusta a la clínica, porque son pacientes que, más allá de que pueden llevar al coma, la mayoría de las formas de presentación son a través de cuadros neurológicos como estupor, obnubilación, apatía, desconexión, más que pacientes comatosos en sí. Son pacientes generalmente hipotiroides de larga duración, que generalmente suspenden el tratamiento o lo abandonan o, como se ha visto en algunas circunstancias, quedan sin medicación los demás, y son mucho más frecuentes en personas en edad avanzada y en invierno. En estos casos, generalmente, más allá de que es un paciente hipotiroideo, no todos lo pueden hacer y necesitan generalmente una causa desencadenante que pueda producir el cuadro en sí. Las causas son múltiples, desde cuadros respiratorios infecciosos o cuadros infecciosos generales como una pielonefritis, accidentes cerebrovasculares, hemorragias o demás, que son todas cosas que comprometen un poco más la bulimia y entre un hipotiroidismo generalmente desencadenan el cuadro. La condición generalmente es como se describe: un paciente hipotiroideo previamente con un factor desencadenante genera una gran disminución de T4 y T3 a nivel sobre todo intracelular, donde termina generando las clásicas complicaciones que terminan en el cuadro clínico general. Complicaciones en el sistema nervioso central, donde disminuye la termogénesis y termina en hipotermia, lo cual genera también una disminución junto con el cuadro respiratorio de la sensibilidad a la hipercapnia y a la hipoxemia, lo que genera una insuficiencia respiratoria con anoxia. Cardiovasculares, bueno, todas situaciones que disminuyen el gasto y la función cardiovascular. Y a nivel renal aumenta la permeabilidad vascular y mayor retención de agua y genera edemas e hiponatremia. Generalmente las 4 condiciones más importantes del coma mixedematoso.
3 puntos claves: alteración del estatus mental, como decía, generalmente somnolencia, letargia, apatía, desconexión son los síntomas más frecuentes. La hipotermia es otro síntoma muy frecuente de encontrar, o en los cuadros que uno pueda documentar una infección grave o severa, como una neumonía de la comunidad o una pielonefritis, son pacientes que están en ausencias de fiebre, se desarrollan el cuadro de fiebre. Y siempre la exposición del factor predisponente es una de las causas que puede desencadenar a estas circunstancias. Otras manifestaciones gastrointestinales, bueno, ilio paralítico y megacolon, eso genera náuseas, son síndromes suboclusivos. Los cuadros neuropsiquiátricos, que aparecen con letargia, bradisiquia, alteraciones de la memoria. Las cardiovasculares, todas asentadas a la disminución del gasto y la función cardiovascular. La función renal y el hidroelectrolítico, que generalmente termina generando una retención de agua libre con una hiponatremia y una disminución de la molaridad plasmática, y generalmente hay respuesta disminuida a los procesos infecciosos, lo que llevan muchas veces a su elevada mortalidad, ¿no? La clínica de esta patología generalmente son concomitantes, no solamente los síntomas neurológicos, sino también los síntomas originados de la causa desencadenantes, que van a estar presentes en este paciente. Lo importante de esto es que el interrogatorio es muy dificultoso, generalmente los pacientes no nos pueden ayudar con sus síntomas y su condición, nos ayudan más sus familiares, y tenemos que vernos mucho por el examen físico, donde es muy importante detectar, como decíamos, los cuadros neurológicos, la hipotermia y la causa desencadenante. En el examen físico, nuevamente hipotermia, hipoventilación e hipotensión, bradicardia, y retraso o ausencia de reflejos osteotendinosos, que es una de las condiciones muy frecuentes de ver junto con la hipotermia. Esto es un score diagnóstico del mixedema, porque muchas veces no vamos a tener para poder hacer las hormonas tiroides de forma inmediata y poder confirmar el diagnóstico, sino que usamos situaciones como esta. Medimos la función cardiovascular, medimos los cambios electrocardiográficos junto con ellos, medimos los efectos neurológicos, medimos la termorregulación, o sea, si están hipotérmicos, los síntomas gastrointestinales, las alteraciones metabólicas asociadas y el factor desencadenante. Cada uno con un puntaje, y es altamente sugestivo diagnóstico del coma mixedematoso cuando tenemos un puntaje mayor a 60. Esto es muy difícil de acordarnos, generalmente casi todos tenemos esta tablita guardada en algún lado y la revisamos ante cada sospecha de los pacientes. En el laboratorio vamos a tener una anemia, hiponatremia, hipoglucemia, elevación de la creatinina, aumento de enzimas musculares, acidosis respiratorias, y si podemos realizar las hormonas, lo cual puede ser muy raro poder tener en el momento, T4 libre muy baja, que va a ser el que más nos va a guiar en el tratamiento. A veces la TSH suele estar no tan elevada, o a veces normal, dependiendo de la intensidad o la rapidez con la cual se instaura el cuadro clínico. Esto sí siempre es una emergencia médica, es un paciente que se maneja en terapia intensiva, porque el diagnóstico temprano puede salvarle la vida, pero muchas veces, a pesar de ello, la causa desencadenante puede ser tan fuerte, tan grande, que genera una mortalidad entre el 30 y el 50% de los casos. En las pautas del manejo, primero, en el hipotiroidismo, vamos a administrar las drogas endovenosas, después vamos a ver bien cómo lo hacemos. Se agrega generalmente hidrocortisona como dosis de estrés, generalmente digamos entre 200 y 400 miligramos, los que le debimos en cada 8 horas. Y esto tiene que ser importante antes de empezar con las hormonas, porque a veces en estos casos existe un cierto déficit de cortisol y puede generar una crisis adicional asociada. Como tenemos trastornos respiratorios, son pacientes que muchas veces terminan en asistencia mecánica respiratoria, cual no debemos demorarlo ni esperarlo, porque la resolución del caso es un poco más lenta, entonces necesitamos mantener una vía aérea permeable y buena oxigenación en forma rápida. La hipotermia la tratamos con uso de frazada, por decirlo, medios físicos. No usamos ni calor, ni mantas eléctricas, ni nada. Si en algunas circunstancias podemos pasar sueros tibios, pero generalmente con medios físicos como mantas es más fácil. La hiponatremia generalmente lo hacemos con restitución de líquido, pero hay que tener cuidado, sobre todo cuando es moderada. La hipotensión con expansión volumétrica, pero eso va a mejorar mucho luego de la administración de las hormonas tiroides. La hipoglucemia con suero glucosado, y vamos identificando la causa del origen y tratarla correctamente. La administración de antibióticos en forma temprana y de amplio espectro generalmente es una de las medidas que nos ayuda mucho más fácil a resolver el cuadro. En lo que es la hormona tiroides, se usa la vía endovenosa. La indicación fundamental es a través de ellos. Una dosis inicial de 300-500 microgramos, y luego se empieza a agregar T3. Se hace un mantenimiento entre 200 miligramos y T3 10-20 miligramos endovenosos,
la T3 se pasa cada 8 horas, la T4 una vez por día. En Argentina no tenemos T3 endovenosas, así que por lo generalmente usamos T4 endovenosa y en algunas circunstancias podemos agregar T3 vía oral a través de una sonda nasogástrica, 20 miligramos cada 8 horas. Bueno, le dejamos la bibliografía donde sacamos todos estos datos. Y pasamos al segundo cuadro de emergencia endocrinológica, la tormenta tiroidea o la tirotoxicosis o la crisis tiroidea. Generalmente, mismas manifestaciones clínicas, pero si usted se encuentra opuestas a lo que es el coma, alteraciones del sistema nervioso central, donde hay generalmente alteración de estado de alerta, parestesias, irritabilidad, diaforesis, hay taquicardia y hay fiebre elevada. La tirotoxicosis, lo importante que tenemos que saber es que no es sinónimo de hipertiroidismo. O sea, el hipertiroidismo no siempre es una tirotoxicosis, pero sí tengamos en cuenta que una tirotoxicosis nunca aparece sin hipertiroidismo. ¿Tá? El hipertiroidismo es la elevación de los niveles de hormonas tiroides en sangre, generalmente producidos por un aumento en su síntesis y su liberación, como es en el caso de la enfermedad de Graves, o puede ser también por enfermedades tipos tiroiditis subaguda que se dan por destrucción de la glándula y liberación de todo su componente. La tirotoxicosis son estados mucho más graves de hipertiroidismo y de más cantidad de liberación. Otro error frecuente es considerar la tirotoxicosis como síndromes de crisis tirotóxica o tormenta tirotóxica, por otras circunstancias. En lo que es la tormenta, es un síndrome agudo que amenaza la vida del paciente, y esta se debe a la exacerbación del estado de tirotoxicosis, alto estado. Por suerte es poco frecuente, 0,2 casos cada 100.000 habitantes. La causa más frecuente es la enfermedad de Graves, en la mayoría de los casos. Incluso puede aparecer en pacientes tratados. Tiene una predisposición por el sexo femenino, de 3 a 5 casos sobre 1, y puede aparecer a cualquier edad. Tiene una mortalidad un poco menor, entre el 10 y el 25%, pero sigue siendo una mortalidad alta. Son Profe, pacientes... Sí. disculpe, a una compañera se le acaba de salir la clase y pedía si la podían volver a aceptar. A ver, ¿quién la puede volver a aceptar? ¿Me escuchan ahí? ¿Sigo? Me fui para el otro lado. Sí, sí, se escucha. Alejandra está silenciada. Ahí está, Alejandra está silenciada. No, Bueno, que estoy seguimos. Mientras mirando tanto, yo, no hay nadie en sala de espera. Cualquier Bueno. cosa yo los admito, no hay problema. Bien, igual va a estar grabada la clase, así que no creo que haya mucho problema después, ¿no es cierto? Bueno, dentro de los factores precipitantes en estos cuadros son muy parecidos a los que es el coma mixedematoso, infecciones siempre la causa número 1, eventos cardiovasculares son los otros. Las cirugías tiroideas muchas veces puede ser, sobre todo si el paciente realiza la cirugía estando hipertiroideo, por eso muchas veces hay que ponerlo eutiroideo para poder operarlo, o cuando están mal preparados, o cuando hay interrupción de drogas antitiroideas, o en el tratamiento con radioiodo. También hay ciertos contrastes de iodo que pueden generarlos. Hay una condición rara también que puede pasar, que se han descrito casos, que cuando haces una palpación muy vigorosa de la glándula, puede despertar, sobre todo en los pacientes con tiroiditis subaguda, una gran liberación de hormonas hacia el torrente sanguíneo y generar también una tormenta tirotóxica. Bueno, también tenemos como manifestaciones clínicas el antecedente del hipertiroidismo, que muchas veces es fundamental y nos va a orientar hacia el caso, el bocio y la osteostalma, que nos va a estar hablando de la causa de su hipertiroidismo, lo que es la enfermedad de Graves, pero va a tener hipertermia, taquicardia, insuficiencia cardíaca, temblor, sudoración, todos los síntomas asociados a un hipertiroidismo, con grandes trastornos psiquiátricos, agitación, psicosis, delirio, a veces histericias y también dolor abdominal, asociado a hipertermia, como he dicho al principio. Este también tiene un cuadro, un score, este es el de Burch-Wartowski, que es uno de los scores que más se utiliza para el diagnóstico de las tormentas. Usa criterios de temperatura, de afectación del sistema nervioso central, trastornos gastrointestinales, el evento precipitante, que siempre tiene que estar en estas circunstancias, la taquicardia, una insuficiencia cardíaca si está presente, o una fibrilación auricular. Tiene
un puntaje menor a 25 lo descarta y más de 44 generalmente es altamente probable. Este R-score, a pesar de todo, tiene muchas veces unos sobrediagnósticos de las tormentas, así que hay que tenerlo con mucha precaución a la hora de realizarlo. En el laboratorio, T3 y T4 totales y libres muy elevadas, TSH suprimida, hay una leve leucocitosis con neutrofilia, hay elevación de transaminasas, sobre todo fosfatasa alcalina en el hepatograma, y a veces una hipercalcemia relativa. Las medidas de sostén, oxigenoterapia si es necesario, hidratación y manejo de electrolíticos, soporte nutricional, sobre todo en los cuadros de descompensación cardiovascular asociado, el manejo de la arritmia, sobre todo si es una fibrilación auricular, el control agresivo de la hipertermia, generalmente con métodos físicos es la forma más fácil, hielo, pasiofínico se colocan en axilas y en ingle. Paracetamol es otra de las medidas que se puede utilizar cada 4 horas. El naproxeno también es otro de los medicamentos que se puede utilizar con gran utilidad. Y siempre detectar la causa del evento precipitante, que tiene que ser tratada en forma enérgica y en forma inicial junto con las primeras medidas. El tratamiento específico, propanolol, de 20 a 200 miligramos cada 6 horas, o 1 a 3 miligramos endovenosa cada 4 o 6 horas. Generalmente empezamos con baja dosis. Esto tiene un efecto para prevenir o disminuir los síntomas del paciente. A dosis alta, más de 360 miligramos por día, puede también disminuir la conversión periférica de T4 a T3, así que también nos ayuda un poquito a disminuir el hipertiroidismo. De las drogas antitiroides en Argentina tenemos el metimazol, es de vía oral, no tenemos el propiltiuracilo. Usamos dosis entre 60 y 80 miligramos por día, lo más habitual es 60 miligramos. Su efecto no va a ser inmediato, sino que va a ser un poco más tardío, aproximadamente de 3 o 4 semanas de donde su efecto es máximo. Por eso al principio utilizamos también yoduro de potasio, solución de glugol, una solución que tiene una rápida acción en el freno y en la producción de liberación de hormonas tiroideas, pero tiene el fenómeno de taquifilaxia, por lo tanto no se puede usar mucho tiempo porque al cuarto o quinto día deja de perder efecto. Se agrega también dexametasona o hidrocortisona a dosis de estrés. Esto generalmente se asocia por una insuficiencia suprarrenal que se pueda asociar. En segunda línea, el hipodato de sodio u otros agentes de contraste. Este no se encuentra últimamente comúnmente. Plasmaféresis en los casos más graves, que nos podemos utilizar otras cosas, o diálisis. El litio también es una muy buena droga para realizar el control en estas tormentas. Y la tiroidectomía como última opción, que por ahí tiene un poco más de riesgo puede aumentar un poco más el cuadro cardiovascular intraquirófano. La bibliografía recomendada que van a tener para observarlo. Y pasamos a otra de las condiciones graves también, de muy difícil diagnóstico y que tiene también una alta complejidad y una alta mortalidad, que son la crisis adicional o la insuficiencia suprarrenal aguda. Es una complicación potencialmente mortal, generalmente. Suele ocurrir en pacientes con insuficiencia suprarrenal crónica previa, donde tienen un evento precipitante, infección, traumatismo, cirugía o cualquier otra situación aguda, en cualquier circunstancia. En el abandono de medicación o con dosis de insuficiencia de glucocorticoides ante el estrés, eso después lo vamos a hablar. Lo más frecuente es la primaria, raras veces se ve en secundaria o terciaria, generalmente presenta más síntomas insidiosos y a veces los síntomas de su causa son más evidentes y uno lo puede detectar antes de tiempo. La incidencia en pacientes con insuficiencia suprarrenal es conocida entre el 3 al 5% anual, pero a veces dice que está subdiagnosticada también. Como en todos casos, la etiología en todos estos casos de la primaria en presión arterial aguda, generalmente los cuadros más graves, hemorragia, traumatismo, anticoagulantes, colágenopatías, los SAF, hemos visto pacientes con insuficiencia suprarrenal en USAF. El síndrome de Wartenheim-Friedrichen, que es una sepsia meningococo, también genera situaciones parecidas. Y en lo que es la secundaria insidiosa, que es aquella que ya viene con su cuadro, pero una condición desencadenante lo agrava. Son desde enfermedad de Edison, tuberculosis, metástasis, cualquier enfermedad granulomatosa o infiltrativa de la suprarrenal. La hiperplasia suprarrenal congénita en algunas formas, no en todas, sobre todo la tipo clásica. La adrenalectomía bilateral, también cuando no está bien suplementado en forma temprana. O el uso a altas dosis de drogas con acción adrenalítica fuerte, como es el ketoconazol, el fluconazol, el etomidato, la aminoglutetimina, el mitotano, entre ellos, ¿sí? Y las secundarias, generalmente son todas secundarias a lesiones hipofisarias, muchas veces de presentación mucho más insidiosa y más fácil detección. La fisiopatología, como hablamos, a través del eje hipotálamo, tiene un ritmo circadiano, está afectado por el estrés, la hipoglucemia y la hipotensión, libera a través de ello y guiado por estas condiciones CRH,
Actuando en hipófisis, aumenta la secreción de ACTH que libera cortisol. El cortisol tiene acciones sobre el metabolismo, aumentando la gluconeogénesis, glucogenólisis, proteólisis y lipólisis, y aumenta también el gasto cardíaco y la función cardiovascular. Por lo tanto, en las manifestaciones clínicas, la primera manifestación es un cuadro símil de shock por depresión de volumen, generalmente de tipo ortostático, lo más frecuente, tiene entidad sistólica menor a 110, un gran cuadro de malestar general, fatiga y debilidad generalizada muy marcado, el paciente se siente muy mal, hipoglucemia asociada, que aumenta también ese cuadro, dolor abdominal, lo denominan abdomen agudo médico, es intenso, asociado a náuseas y vómitos en muchos de estos pacientes, y podemos también encontrar cuadros asociados a su condición crónica, como la hiperpigmentación en caso que sea una enfermedad de Addison, antecedentes de hipotensión postural, o signos de otras enfermedades autoinmunes como el vitiligo, tiroiditis Hashimoto, celiaquía, que muchas veces se asocian al Addison en estas circunstancias. En el laboratorio, hiponatremia e hipercalemia, la condición más frecuente, a veces asocia a acidosis metabólica no tan intensa, hipercalcemia leve o moderada, no se ve mucho. Suele haber a veces una azotemia cuando tiene también asociada una alteración de la función oral, junto con alteraciones hepáticas, leve anemia, hipoglucemia, un marcador en estos casos, que generalmente decimos hiponatremia, hipercalemia, hipoglucemia, siempre tenemos que descartar la condición de enfermedad de Addison. Antes, en esas circunstancias, como la función tiroidea, tenemos que dosar cortisol, ACTH y función tiroidea. Obvio que esas mediciones no las vamos a tener en forma inmediata, pero no podemos esperar sus resultados para ante la sospecha diagnóstica. Cuando tenemos eso, se debe empezar en forma inmediata. No se puede esperar resultados de estos laboratorios, si bien se recomienda tomar esas muestras, pero tenemos que empezar con tratamiento en forma inmediata en estos pacientes por la mortalidad que conlleva. El tratamiento vía periférica o adecuado por oxígeno, colocar vía endovenosa, tomamos las muestras de los sangres para hacer todo lo que es las muestras que pedíamos ACTH y cortisol, se empieza a reponer líquidos de 1 a 3 litros de solución fisiológica al 0,9 o al dextrosa 5% combinado, o sea, lo que se llama dextrosa fisiolizada, que debe pasar más o menos 1 litro en la primera. Y ahí posteriormente empezamos con la reposición de corticoides, 100 miligramos endovenoso en forma en bolo, que se podemos hacer, y luego vamos a 200 miligramos endovenoso, y acá la ideal sería hacer una infusión continua. Se ha visto que tiene mejores resultados, pero también se puede hacer 50 miligramos cada 6 horas, y luego pasamos a 100 miligramos al día siguiente. A través de la mejoría del paciente se empieza a agregar la hidrocortisona en dosis de estrés y se empieza a agregar la hidrocortisona vía oral para ir descomplejizando el paciente. En muchos de estos casos la reposición mineralocorticoide no es necesaria, sino que lo vamos a ver en el posterior una vez que sacamos del paciente de la cama. Tratamiento de la hipoglucemia con dextrosa en infusión lenta, monitoreo cardíaco continuo y siempre buscar y tratar en forma enérgica la causa desencadenante del cuadro. Nunca hay que olvidarse que estos pacientes, cuando tienen una condición o un diagnóstico previo de insuficiencia suprarrenal, el mal tratamiento, o sea, baja dosis de corticoides o una causa infecciosa, además puede desencadenar siempre una crisis. Entonces, siempre la educación al paciente es fundamental en el manejo o en la prevención de estas circunstancias. Tienen que saber el paciente cómo ajustar la dosis ante cualquier intercurrencia de estrés, ya sea infecciosa o no infecciosa, un trauma, una quemadura, cualquier otra circunstancia lo puede manejar. Por lo general le decimos que duplique la dosis por un tiempo entre 3 o 4 días apenas iniciados los síntomas. En la dosis endovenosa se van a utilizar cuando tengamos procesos médicos programados, endoscopías, cirugías o cualquier otra cosa, utilizamos la vía endovenosa para asegurarnos un poco más. También se le suele dar o le aconsejamos llevar, tanto sea en la billetera o una medalla, en una cadenita, una identificación avisando que el paciente tiene o padece la insuficiencia suprarrenal y ante cualquier circunstancia la dosis corticoide requeriente es urgente para poder prevenir la llegada al cuadro adicional. Como siempre, la bibliografía, para que puedan averiguar sobre todo esto. El tercenso está muy bueno para poder leerlo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Diego, realmente muy completo. Bueno, muchas Resumen gracias. muy lindo, porque lo que pretendíamos con este curso es eso, ¿no? Dar una exposición, digamos,